Secretario, vamos a partir con usted. Usted es la autoridad aquí, gente muy importante, pero usted es la autoridad. Y nos gustaría que partiéramos de lo general a lo más particular. El estado del arte en brecha digital. Se habla mucho de brecha digital. Creo que el tema de la pandemia también relevó el punto y creo que hay más conciencia sobre ella. Y nos gustaría que usted nos hiciera un breve barrido de qué es lo que hoy día entendemos por brecha digital y cuáles son los aspectos que hay que abordar. Sí. Sin duda, Juan Pablo, es un tema importantísimo. Y desde la Subtel, para nosotros es primera preocupación el hecho de generar una inclusión digital real. Y la verdad es que no podemos acercarnos al tema de la brecha digital que existe en nuestro país si no lo miramos en perspectiva. Primero, desde el punto de vista histórico y de la necesidad, y lo hemos señalado en otros episodios de este ciclo de conexión IP, de la necesidad de que Chile llegue a buen tiempo a la cuarta revolución industrial, que es una revolución digital. Sucedió que en la primera revolución industrial nosotros llegamos técnicamente con 80, 90 años de desfase. Eso no puede suceder hoy día. Y esa es parte, obviamente, de los desafíos que tenemos como gobierno. Y el segundo punto importante que nos permite hacer una aproximación bien adecuada del tema es lo que ha sucedido en estos 19, casi 20 meses de pandemia. De un día para otro, en marzo del año 2020, nos notificaron que teníamos que quedarnos en nuestras casas, que no podíamos concurrir hasta nuestros lugares de trabajo. Y efectivamente ya existía en nuestro país una expansión de Internet, de las telecomunicaciones, yo diría bastante avanzada, sin perjuicio de ello, obviamente, que hemos notado y hemos visto problemas en diversas zonas, en diversas regiones. Entonces, a ese respecto, señalar que hoy día tenemos que mirar este desafío con una mirada distinta. Si en el año 2018, cuando nosotros asumimos el gobierno, un 45% de los hogares de nuestro país tenía Internet fijo, hoy día hemos dado un salto a un 61.5%. Y efectivamente se produjo una expansión muy grande durante el año 2020, que fue un año difícil, complejo, donde tuvimos que enfrentar justamente la necesidad de generar conectividad en las casas de las personas. Porque ¿qué es lo que sucedía antes, Juan Pablo? Básicamente que las personas, ¿no es cierto?, tenían conectividad a través de su teléfono celular, pero lo importante era llegar a un lugar de trabajo donde en una cantidad importante, ¿no es cierto?, de ellos contaban con un Internet de calidad. Y eso de un día para otro, obviamente, se generó una modificación importante. Por lo mismo, nosotros, si bien es cierto, miramos con especial cautela lo que ha sucedido, sí estamos muy optimistas de lo que se viene y lo que ha sido estos últimos 16 meses. En primer lugar, hay que reconocer lo que las empresas de telecomunicaciones han sido capaces en estos meses de poder desplegar. Este aumento de un 23% acumulado justamente dice relación con una muy buena respuesta. Efectivamente, durante los primeros meses de pandemia tuvimos muchos inconvenientes. A nivel de la Subtel recibimos en total, entre junio y junio, ¿no es cierto?, junio 2020, junio 2021, alrededor de 101.000 reclamos. Y ya vamos en un año, que es el actual, con un total de 41.000 reclamos. ¿Eso qué quiere decir, Juan Pablo? Quiere decir que efectivamente ha habido una buena respuesta, que vamos aumentando la conectividad y que si ya vamos en un 62% de conectividad fija y por otro lado en conectividad móvil alcanzamos los 20 millones de usuarios, de accesos más bien, ¿no es cierto?, en tecnologías 4G principalmente, pero también 3G, son elementos muy positivos. Ahora, claramente como gobierno no nos podemos quedar ahí. Y es por eso que estamos desplegando desde el 2018, pero con especial fuerza, a partir, ¿no es cierto?, de la época de pandemia, un plan, una matriz digital, que básicamente tiene los siguientes puntos. Primero, estamos desplegando una red de fibra óptica en todo Chile. ¿Por qué? Porque identificamos, a propósito, ¿no es cierto?, del diagnóstico que estamos haciendo, que de las 345 comunas, habían 202, Juan Pablo, que o no tenían un proveedor de fibra óptica o solamente había uno. Por lo tanto, nosotros como Subtel necesitamos, por cierto, de que haya una buena competencia de precios, de modo tal de que siempre el beneficiado sea el usuario final. Y esto es un trabajo que estamos realizando y que esperamos ya en muchas de las regiones de nuestro país que esté activo el servicio a partir del segundo semestre del próximo año. Desde Arica hasta Puerto Montt. Estamos hablando de 10.000 kilómetros de fibra óptica, sumándole también el proyecto de fibra óptica austral, que está en las últimas 3 regiones, son 15 comunas, y en total son 3.700.000 las personas que vamos a poder beneficiar. Pero lo relevante es que vamos a ser capaces, tomando en consideración este proyecto de la fibra óptica nacional, la verdadera carretera de esta fibra, de poder llegar a 1.273 localidades a través de un proyecto muy importante que es el proyecto de Última Milla.
¿Cómo vamos generando conectividad a los rincones más recónditos de nuestro país? Nosotros hemos puesto como Subtel el foco principalmente en las zonas rurales, en las zonas de la periferia urbana, donde sí tenemos muchos inconvenientes. Y gracias a este proyecto entre fibra óptica nacional, llegando a estas 202 comunas, más última milla, vamos a ser capaces de alcanzar esos 1.273 lugares, que hoy día o tienen una muy mala conectividad o derechamente no la tienen. Y esto quiero también agregar que hay un proyecto que es clave, Conectividad para la Educación 2030. ¿Cómo nos hacemos cargo de una deuda que teníamos como país? De la perspectiva de poder desplegar Internet de alta velocidad en 1.086 establecimientos educacionales, que son todos los establecimientos educacionales subvencionados, ¿no es cierto?, que tienen una matrícula igual o superior a 5 alumnos, que hoy día muchos de ellos, más bien de esos 10.086, 2.500, no tenían conexión a Internet y el resto sí tenía, pero obviamente con tecnologías que databan del año 2011-2012. Inauguramos junto con la ministra Gloria Hutt hace unas 3 semanas atrás en el Colegio Paulo Freire de Cerro Navia el primer establecimiento educacional con Internet de alta velocidad. Y nos tocó participar, ¿no es cierto?, de la clase en el laboratorio y ver a esos niños felices haciendo ejercicios de matemática gracias a Internet con una guía especial. Es algo que a uno realmente lo llena de satisfacción. El desafío es gigante. Estamos trabajando a máxima velocidad para que estos proyectos sean desplegados a la mayor velocidad posible, porque sabemos que las necesidades de conectividad son hoy, son ahora, así que en ese sentido estamos concentrados justamente en este. Secretario, la razón de este programa ha sido siempre buscar estas alianzas público-privadas que en alguna época estuvieron muy fuertes, que en algún momento se han deteriorado, pero que, por ejemplo, en esta industria uno ve, en este sector, uno ve que si la autoridad deja las reglas claras y se respetan, los privados también van a hacer lo suyo. Usted lo reflejaba en algunos de los comentarios. ¿Cómo se puede seguir potenciando eso desde las dos musculaturas, desde el mundo público y del mundo privado, para que esta brecha finalmente, a lo mejor nunca desaparezca, pero llegue a una mínima expresión? Sí, yo creo que hay un punto muy importante que tú señalas, Juan Pablo, que es el modelo de desarrollo de las telecomunicaciones que ha tenido nuestro país en los últimos 30 o 40 años. Y que justamente va en esa línea, cómo a través de una alianza muy fuerte, público-privada, hemos sido capaces de hoy día ocupar un lugar importante desde el punto de vista del concierto latinoamericano. Somos, y lo comentamos en alguna oportunidad, el primer país que licitó espectro para el servicio de 5G, que seguramente ya lo vamos a comentar en mayor detalle, con un modelo que subsidia finalmente estos despliegues, porque claramente entendemos de que las necesidades que tiene la población muchas veces van descarriladas de las orientaciones que tienen las distintas compañías en función del volumen y en función de los territorios, de las regiones. Chile es un país geográficamente muy complejo desde el punto de vista de la conectividad. Entonces yo creo que hemos dado muestra de que ese es el camino que hay que continuar para que haya un despliegue importante de las telecomunicaciones. Nuestra proyección, después de estos proyectos que yo he mencionado, es alcanzar alrededor del 80% al menos de cobertura desde el punto de vista del Internet fijo domiciliario. Que es decir, que el 80% de los hogares en nuestro país tenga una conexión a Internet fija. ¿Qué vamos a hacer con ese 20% restante? Por cierto que hay otras tecnologías que vamos a poder comentar, que estamos implementando y que a través de ellas, en función de nuestra realidad geográfica, esperamos, por cierto, desplegar y con eso alcanzar, ojalá en los próximos años, el 100% de conectividad, que es nuestro sueño. Mariana, WOM entró al mercado chileno hace algunos años, innovación, disrupción, removieron un poco el mercado. Cuéntanos un poco, y ahora mirando hacia adelante, ya son uno de los principales actores del mercado de telecomunicaciones en nuestro país. ¿En qué proyectos están trabajando, qué alianzas están desarrollando en esta lógica que plantea el subsecretario para combatir esta brecha digital que tenemos en Chile? Bueno, nosotros llevamos 6 años en Chile y aunque hayamos crecido, ya tenemos casi 7 millones de clientes y una participación del mercado casi el 21%, no vamos a dejar de ser disruptivos. Ese es el ADN de WOM. Increíble lo que hicieron en 6 años. Exactamente, y luchar por precio, o sea, por un buen servicio y precio justo. Esa y sobre todo poniendo al cliente en el centro del negocio. Y eso te hace ver también, y complementando, por ejemplo, o acompañando lo que decía el subsecretario, cuando tú tienes unas buenas políticas públicas, más el interés de una compañía de generar estructura, infraestructura en telecomunicaciones, en este caso, hay proyectos y hay inversiones que son
que son posibles, con pandemias, sin pandemias, con restricciones, digamos, o con una economía global a lo mejor un poco incierta. Ahí tenemos dos proyectos que es de buenas políticas de la Subtel y que es la fibra óptica nacional, que es esta supercarretera de datos. Nosotros nos adjudicamos desde Arica Parinacota hasta la región de los lagos. Son 7.000 kilómetros de fibra, fibra oscura, o sea, se pueden correr muchos datos por ahí. Y por ¿Eso supuesto, es marítimo o es no, terrestre? eso es terrestre, terrestre. en infraestructura existente, y en las partes que no exista es soterrado. Vamos a pasar por 150, 152 comunas. Lo bonito de este proyecto que tiene WOM y que mandato de la Subtel es que van a entrar esta red a regiones, o sea, a las comunas. No es una red solamente que corra por la Panamericana, por así decirlo, sino que va entrando a distintas zonas rurales, cosa que después se puede hacer la última milla. Perfecto. Y por otro lado, bueno, está la licitación 5G, que es este portafolio de distintas bandas que se dieron y que, bueno, en WOM nosotros fuimos ganadores de las 4 bandas, y también estamos súper orgullosos de eso. Y esto, entre la fibra óptica nacional, o esta fibra, más el espectro, tú generas un ecosistema de conectividad. Un ecosistema de conectividad que le sirve mucho más al país con los desafíos geográficos que tenemos. No como otros países que son redondos, planos, unas montañas bajitas. Acá nosotros tenemos desierto, cordillera, valle, entrada, salida. Y por supuesto, una serie de dificultades que con estas dos tecnologías que se complementan, podemos impulsar mucho más la conectividad en un país tan largo y angosto que es el nuestro. Oye, y una mirada más país. Ustedes, como decía, son un actor relevante de la industria de telecomunicaciones. ¿Cómo ves a la industria avanzando hacia cerrar esta brecha digital? ¿En qué cosas estamos avanzando rápido? ¿Qué cosas están un poco más lentos? ¿Dónde ves algunos desafíos? Bueno, nosotros estamos, la pandemia yo creo que significó una oportunidad de poner las telecomunicaciones no antes como un bien suntuario, sino que en realidad una necesidad en primer lugar. La falta de conectividad no se podía transformar en otro motivo de desigualdad en nuestro país. Vimos niños estudiando en los techos de las casas buscando la señal. Yo creo que ahí todos concurrimos, toda la industria concurrió dentro de su medida y su red a solucionar esos problemas. Nosotros fuimos muy fuertemente y sacamos 3 programas y pilares grandes de nuestra estrategia de sostenibilidad, que vienen Conectando Futuro, que va muy alineada a los estudiantes, Conectando Oportunidades, que va muy enfocada a las pymes y mini pymes, y por supuesto Conectando Confianza, que es el trabajo territorial de ese contacto con los territorios, por el despliegue que tenemos que hacer de ir contándole también a los vecinos, a las organizaciones sociales, de qué significa la conectividad, qué es lo que pasa, digamos, con esta infraestructura, cómo afecta o no afecta. Y eso ha traído, digamos, como proyectos, por lo menos a mí el que más me gusta es, o sea, todo me gusta, pero el proyecto de locales conectados da muestra de estas alianzas también público-privadas, en la cual nosotros estamos moviendo la economía de barrio, con el almacén, el local chiquitito, cosa de que todos estos locatarios que son microemprendedores, con la conectividad de WOM, más, por ejemplo, beneficios del Ministerio de Desarrollo Social les dan, la gente puede ir comprando y los locatarios pueden ir reactivando su comercio local en el barrio. Alfie, y la velocidad en la que estamos intentando reducir esta brecha, ¿es la adecuada? ¿La pandemia nos ayudó o nos perjudicó, ya mirando como industria, mirando la respuesta de todos tus asociados? Yo creo que la pandemia nos empujó hacia la frontera a una velocidad muy rápida. Efectivamente, al principio hubo una dislocación que incluso afectó a las empresas. O sea, las propias empresas tuvieron que mandar a sus trabajadores en cuarentena a sus casas. O sea, no solo las personas se fueron a sus casas, ¿no? O sea, el año pasado fue un año muy complejo. Pero generó varias cosas positivas dentro de lo negativo. Una es que se aceleró primero el despliegue de la tecnología, y lo que hemos visto son números históricos en crecimiento de conexión a nivel de hogares, a nivel móvil, etc. Pero además, yo creo que junto con el 5G, digamos,
se aceleró la importancia de la fibra óptica. Lo que ha ocurrido, la tasa de crecimiento de penetración de la fibra óptica fue del orden del 90% en tasa de crecimiento. Y si antes de la pandemia teníamos un tercio de los hogares, 27% de los hogares con conexiones fijas de fibra óptica, hoy día pasa el 50%. Entonces, no solo hay nuevos hogares conectados, hogares que estaban conectados saltaron a la última tecnología, que es la fibra óptica, de manera muy rápida. Eso nos permite hoy día estar en el top 10 de velocidad del mundo, en el número 8, contra 181 países, ¿no? Medido internacionalmente. Entonces, ese avance hacia la frontera tecnológica fue muy rápido y en la parte móvil, ¿no es cierto? Si uno mira cuánto se demoró el país en traer 3G, era como 5 años, 4G fueron menos de 3 y tanto, ¿no es cierto? Ahora tenemos 5G prácticamente a menos de un año de distancia que lo tengan en Japón, en Corea, en Australia. Entonces, esa brecha, ¿no es cierto?, la brecha en la que adoptamos la tecnología de frontera, se ha ido acortando mucho, lo que además, ¿no es cierto?, nos permite adelantarnos en esta revolución tecnológica que hizo el subsecretario en un buen pie. Hoy día tenemos 57 millones de contratos en todo lo que es el sector telecomunicaciones, incluyendo TV pago, telefonía fija, etcétera. 57 millones de contratos. Para 18 millones de personas, o sea, tenemos... Para 18 millones de personas, o sea, claramente es un... No les digo, una vez hicimos la estadística y creo que en 2 horas tenemos más transacciones que la banca en un año. O sea, entonces, la pandemia en ese sentido fue bueno porque, y ahora hasta acá hemos hablado mucho de la brecha de cobertura, pero hay una brecha que también es importante, que es la brecha de acceso. Hoy día hay más personas que no pueden conectarse en áreas donde ya hay redes que personas fuera del área de red de cobertura. Hoy día el problema es que la gente no puede pagar el servicio. Es un tema económico, al final. ¿Okay? Entonces, hemos aumentado, por supuesto, al 60 y tanto % de los hogares y vamos a seguir aumentando por la competencia, por los precios, y tenemos los precios más bajos también de la región, etcétera. Pero va a haber un grupo donde se requiere que como sociedad haya un esfuerzo, como lo hubo en agua potable, como lo hubo en electricidad, ¿no es cierto?, del Estado y del Estado en un acuerdo público-privado. Esa brecha de acceso... Y ahí es que estaba apuntando, aprovechamos está el subsecretario, que al final es el que te regula. Cuando pones el agua potable, ¿piensas en un subsidio, por ejemplo, para eso? Es un tema que se ha conversado mucho, ¿no es cierto?, de cómo uno hace que las personas que no pueden pagar el costo fijo de conectarse, de tener un plan permanente, digamos, ¿cómo pueden hacerlo? Y hoy día tenemos ejemplos. El sector eléctrico es distinto, porque son áreas de concesión, hay subsidios cruzados. En el agua hay un subsidio directo, ¿no es cierto?, a los hogares de menores ingresos urbanos, más allá del tema rural. Hace muchos años que se viene conversando de un subsidio a la demanda en Chile, existe el subsidio a la demanda en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, etc. Yo creo que es una discusión que vamos a empezar a dar, está en los programas de gobierno de varios de los candidatos, digamos. Y la otra brecha que es la grande es la de uso. Y en esta todos estamos apuntando también con programas de capacitación, de promoción del uso de ciertas tecnologías, de educación, de ciberseguridad y demás. Entonces, la brecha de cobertura, de acceso y de uso, esas hay que separarlas porque requieren políticas distintas e impactan a los grupos de manera diferenciada. Oye, vamos a pasar ahora a mirar como hacia adelante desde cada uno de sus puestos y si ustedes creen que hay que cambiar algunos paradigmas para enfrentar este desafío. Como decía Alfie, hay brechas en acceso, en cobertura, etcétera. Pero quiero partir preguntándole al subsecretario sobre las licitaciones. Primera pregunta, ¿usted considera que el éxito de las licitaciones de espectro va a ser el gran hito de esta administración en términos de telecomunicaciones? Y como una pregunta ligada, si es que cree que se puede perfeccionar este mecanismo para seguir mejorando, profundizando la competencia entre los operadores y obviamente reduciendo la brecha digital que se genera de ahí. Sí, bueno, Fernando, el proceso de licitación de espectro para el despliegue de la tecnología 5G, que es la quinta generación en tecnología en telefonía y servicios móviles, efectivamente generó una importante recaudación y eso obviamente siempre va a ser una muy buena noticia para el Estado. Fueron 453 millones de dólares y si lo hacemos comparativo, ¿no es cierto?, desde el año 2001 a la fecha solamente se habían recaudado alrededor de 75, 80 millones de dólares. Efectivamente, ahí hay un hito desde el punto de vista político. Definitivamente. Exactamente, eso fue muy relevante. Sin perjuicio de ello, nosotros creemos que es un elemento importante, pero sin lugar a dudas, donde nosotros esperamos llegar es justamente al despliegue de esta tecnología. Ya lo hemos señalado justamente en programas anteriores. 5G no solamente va a ser un cambio desde el punto de vista de mayor velocidad o incluso de mayor capacidad de transmisión o transferencia de datos, sino que es una tecnología transformacional. Transformacional porque va a permitir que Chile
se suba, ¿no es cierto?, a la revolución digital que hablábamos, desde el punto de vista del Internet de las cosas, del punto de vista del Big Data, del Machine Learning, de una serie de tecnologías que efectivamente nos van a cambiar la vida. Estamos con un problema muy complejo desde el punto de vista de cambio climático, ¿ah? Y cómo dentro del proceso de licitación, ¿no es cierto?, y ahí WOM va a ser un socio estratégico desde el punto de vista, ¿no es cierto?, al haberse adjudicado la banda de 700 MHz, el hecho de contar con 366 localidades donde vamos a poner a disposición de las personas conectividad de 4G avanzado. Y al mismo tiempo, y acá enlazo con el tema del cambio climático, estamos considerando 2.100 sistemas de agua potable rural, algo que obviamente nunca se había considerado. Entonces, hay una visión desde el punto de vista de política pública y lo que fue justamente ese proceso de licitación que yo considero especialmente novedoso. Ahora vamos a tener estos 2.100 sistemas de agua potable rural con sensores que nos van a permitir hacer una mejor administración del recurso hídrico, generar información, en fin, una serie de cosas que nosotros miramos con una visión muy positiva. Ahora, sí podemos siempre mejorar el diseño y el modelo, ¿ah? Y acá aprovecho de tomar un punto muy importante que señalaba Alfie. Yo creo que estamos en un punto de inflexión en términos de que estamos generando en este gobierno una conectividad y un despliegue sumamente relevante. Y eso va a ser, sin lugar a duda, durante los próximos años, y se va a generar seguramente el espacio a nivel parlamentario o de gobierno, para que se genere un análisis respecto de pasar desde un subsidio al despliegue al subsidio a la demanda, ¿eh? Somos un país que se ha caracterizado por darle una mano a aquellos sectores que tienen mayores complicaciones desde el punto de vista económico, y sin lugar a dudas se ha hecho con el agua potable y con otros sectores que hoy día son fundamentales. Consideramos el Internet como un servicio básico, sin lugar a dudas. Y en esa línea, hace algunos años, en el ámbito de la energía, la Comisión Nacional de Energía decidió cambiar un poco las reglas del juego en términos de las licitaciones, y yo creo que generó algunos cambios que pueden ser positivos. La matriz eléctrica de este país, bueno, es innegable que ha cambiado. ¿Usted cree que debiera analizarse algún cambio en las reglas de cómo se generan estas subastas públicas de manera a incentivar algún tipo de opción tecnológica o de entrar a combatir específicamente los problemas que se mencionaban anteriormente? Yo creo que nosotros estamos frente a una industria que es especialmente dinámica, ¿ah? La palabra convergencia yo creo que es un principio básico, ¿ah?, respecto al cual se pueden realizar futuras modificaciones. Es parte de nuestro trabajo diario y cotidiano hacer el análisis correspondiente. ¿Cómo vamos a generar mayor competencia para efectos prácticos de que haya una disminución de precios? Y yo creo que, sin lugar a duda, lo que hemos visto durante los últimos años es una prueba de que tenemos un sistema, una industria de las telecomunicaciones especialmente sano en nuestro país, que ha posibilitado que Chile tenga hoy día un liderazgo, pero ese liderazgo obviamente hay que mantenerlo. Y acá, sin lugar a duda, yo creo que hay un tema fundamental desde el punto de vista de las garantías y las certezas que tenemos que darle, por cierto, a los inversionistas extranjeros y también a los nacionales, para que estos despliegues continúen en el tiempo, ¿ah? Y que alcancemos, ojalá, como decíamos hace un rato atrás, este 100%, el sueño del 100% de conectividad. Vamos muy bien encaminados, ¿ah? Y respecto a las instancias de decisión de país que tenemos próximamente, es muy relevante considerar este tipo de temas y el éxito que ha tenido la industria de las telecomunicaciones en nuestro país, nunca dejando, por cierto, los desafíos que estamos enfrentando.